Eric Estrada, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien. Feliz viernes. Ya estamos. Nos traes unas películas el día de hoy, unas recomendaciones buenas. Sí, para variar voy a jugar con sus emociones. Como siempre, Como siempre. los raro. títeres aquí somos nosotros. Bueno, no por eso, es para que sientan cómo el cine alcanza las Y entrañas. ya salimos desesperados a ir al cine luego que nos das tu reseña. Sí. a ver si de veras tengo la razón, que normalmente no, pero hoy traigo dos películas muy diferentes, como que van a provocar emociones completamente distintas. Ok. La primera, como decías, está ambientada en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. La película se llama 7/19, que es la hora a la que comenzó el terremoto. Creo que desafortunadamente todos tenemos muy marcado ese número si estabas en la Ciudad de México, te acuerdas perfectamente qué estabas haciendo esa hora, ese día, ¿no? Y yo creo que el 90% de la gente se acuerda qué día era, además, ¿no? Y la película de Jorge Michel Grau, un director mexicano bastante talentoso, que ha jugado con el horror, el cine violento, ahora se mete con una historia que de alguna forma es la historia que había que contar, no solo porque está ambientada en el terremoto, sino porque es la historia de un funcionario público que llega a trabajar a su oficina esa mañana, que se encuentra con el velador de todos los días, ¿no? Una persona de mucho menor jerarquía y que por la eventualidad del terremoto acaban encerrados en los escombros de ese propio edificio que además ese funcionario había ayudado a construir. Lo sabemos todos, ¿no? Muchos de los edificios que cayeron no cumplían con el mínimo de especificaciones de seguridad y por eso es que murió tanta gente. Y la película, contando esa historia de estos dos hombres que pasan todo el tiempo encerrados y apretujados entre los escombros, va moviendo, sí, la memoria de los que afortunadamente no estuvimos debajo de los escombros, pero que supimos qué es lo que ocurrió ahí abajo, pero también de todo lo que se fue sabiendo conforme esos escombros se iban levantando. Sí. Y Sí. a eso me refiero con los hechos de corrupción que hicieron que estos edificios se cayeran, por un lado, ¿no? La posibilidad de los ciudadanos de organizarnos, que también conforme se iban levantando los escombros, nosotros nos íbamos dando cuenta que somos una ciudad más unida de lo que creíamos. Y la película, aunque está todo el tiempo ahí abajo, está hablando metafóricamente de todo lo que ocurrió alrededor de este desafortunado acontecimiento. Técnicamente yo creo que la película es un prodigio. Construyeron, es muy difícil, ¿no? Yo hablaba con los chicos de producción, construir ruinas. ¿Cómo? Es lo más difícil que puedes tener, ¿no? Uno dijera, bueno, pues aviéntate Amontona escombros. cosas. No, y no es eso, claro. Hubo investigación de audio, de video. Para el maquillaje de Héctor Bonilla y de Mian Bichir, que son los protagonistas, hubo también una investigación de cómo es que se ve la gente Claro, en este tipo de hechos. Y la película además tiene un diseño de audio poderosísimo. Un entorno claustrofóbico. Exactamente, del todo. porque tiene que, primero, la fotografía genera una sensación de encierro y de claustrofobia muy, muy fuerte, pero el audio, lo que estos dos personajes encerrados ahí abajo escuchan, le da la vuelta a toda la sala y eso se convierte como en otra dimensión distinta a la claustrofobia que estamos experimentando Claro. a nivel visual. Oye, y la fotografía sí está bien lograda para Muy darnos bien. este ambiente Muy bien. de los 80s, en la Ciudad de México. La fotografía en sí no, pero la recreación de época sí. Ok. Porque la fotografía juega con otras cosas. La fotografía juega con los aspectos de la cámara. A veces tenemos un encuadre cerrado, literal, ¿no? El cuadrado a veces se abre, luego se vuelve a cerrar. Entonces, fíjense mucho lo que está proponiendo Jorge y su equipo alrededor de lo técnico para contarnos todas las metáforas que está metiendo en esta historia. Es una película con muchas más capas de las que parece. ¿No es muy arriesgado hacer una historia de este tipo que mueva tanta fibra? Tal vez Sí. las personas no se quieran acercar de nuevo a la historia o ¿qué Es que apuesta? no te quieres acordar. Es que no Exacto, te ¿cómo quieres es esta acordar, apuesta? pero tenemos que acordarnos. Sí. Yo Sí. creo que la apuesta es esa. ¿Es complicado? Sí. ¿Va a remover fibras? Sí. ¿Va a haber duda. gente que se sienta muy incómoda? Sí. Pero creo que tenemos que hacerlo. No teníamos una película del terremoto. Muy bien. Por muchas razones, todo mundo le había dado la vuelta. Ahora, a 31 años, creo que vamos tarde, pero vamos a empezar a hablar de esos problemas, vamos a ver si se solucionaron, vamos a ver qué tipo de ciudad seguimos siendo y vamos a ver qué tipo de país queremos ser en el futuro. Con esto se podrá hacer un recuento, Sí. ¿no? Sí. Por así decirlo, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sí. En materia de
desastres naturales, en arquitectura. Organización social, ¿no? Entonces dirías que sí valió la pena que se esperara 31 años para Yo hacer creo esta. que alguien la debió haber hecho antes. Sí. Me da mucho gusto que haya sido Jorge quien la Muy haya bien. hecho. Claro. O sea, eso es lo que te voy a decir. Debió llegar antes, pero ahora que la hace Jorge y que conozco su trabajo, creo que fue un muy buen momento. Estupendo. Sí. Muy bien. Del otro lado, Vámonos. algo ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Ay, ya los dejo completamente temblando. diferente, pero no. La película Sing Street, que es la otra que les voy a recomendar, está ambientada en 1985. También. Pero en Dublín, en Irlanda. Del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo, pues en una crisis económica brutal que provoca que una familia común y corriente de clase media mueva a su hijo más pequeño de una escuela privada a una pública en donde, pues bueno, están los padres dando clases y ya se imaginarán el tipo de ambiente que se genera, ahí. Y este chico, en algún momento, ahí metido entre el bullying, el ambiente de la escuela, que es completamente diferente, solo son hombres, la adolescencia que yo creo que muchos hemos tenido, ¿no? En algún momento sale de la escuela y se encuentra con una chica parada en el otro lado de la acera, prácticamente se enamora de ella, va y le propone que sea la modelo para el videoclip de la banda de rock que él tiene. Ella le dice que sí y él está en problemas porque él no tiene una banda de rock y no tiene un videoclip en Puebla. Fíjate, pero quería enamorarla. La película nos va contando cómo él tiene que ir armando una banda de rock y luego tiene que hacer un videoclip con ella que acaba como interesándose un Armar poco en la toda esa música. excusa, muy bien. Es una excusa como lo es la propia película. La película cuenta esa historia, pero abajo de eso está contando y está armando a un personaje mucho más poderoso y mucho más rico a través de los ojos de admiración de este hermano pequeño que es el hermano mayor. Mira, si te pongo pausa ahí, Ajá. para mí sí, suena interesante, pero vamos, no nada trascendental esta película, Eric. Porque lo trascendental está justo debajo. Ok. Muy, muy debajo. Él en realidad está dibujando a otro personaje, que es el hermano mayor, a través de los ojos de admiración del hermano menor. Ahora, la envoltura es la de la historia del chico que va conociendo música y quiere ser como Duran Duran, como los Pixies, como Siempre en la adolescencia uno tiene un... Siempre, y siempre cambias, ¿no? Una semana te vistes de una forma, otra semana te vistes de la otra. Ya llegan muy lejos, llegan con Spandau Ballet, pero bueno, la película está jugando con ese tipo de situaciones para contar en realidad una película mucho más interesante sobre hermandad, sobre fraternidad, sobre identificación, muy, muy debajo. La recomiendo muchísimo. Déjense llevar por la historia de arriba, pero ojo, esa no es la historia que les está contando la película. La película está metiendo otros datos por abajo y al final, al final se van a dar cuenta. Sí. Muy bien. Muy bonita película, además. Así es. Esa es la que nos gusta, ¿no? Pues Las dos, hay que ver las dos, las dos, definitivamente, sí. porque son dos recomendaciones muy diferentes para mover fibras. Y también si usted quiere disfrutar del cine, pero desde la comodidad de su casa, pues lo invito a que disfrute del ciclo de cine mexicano a las 18 horas. Hoy con una película muy especial de Emilio Fernández, Las Abandonadas. Eric, ¿la conoces? Sí, señor, sí, claro que sí. ¿Te gusta? ¿Recomendada? ¿Te gusta o no? Recomendada, no vamos a verla, ya anda Pedro Armendáriz, entonces ya esa Así mancuerna vale mucho la pena. Y Sí. Dolores del Río, así que no puede perdérsela a las 18 horas.